es la situación de los jubilados y jubiladas de la República Argentina. Me sorprende la reacción tardía de algunos diputados y diputadas respecto del tema, pero bueno, bienvenido que estemos hoy trabajando sobre esto. Se habló mucho de la cantidad de fórmulas, de combinaciones diferentes que hemos tenido a lo largo del tiempo. Hay que decir que se legisló por primera vez en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner el tema de la movilidad y que la primera modificación que se hace a la fórmula fue con el macrismo. Es el macrismo el que inicia la etapa de recambio de fórmula de movilidad jubilatoria. Ahí arranca todo eso y después nosotros tuvimos que también modificarlo, pero ahí vamos, me parece interesante. Yo tengo, bueno, me empezaron a mover los dibujitos. Me parece interesante lo de los gráficos. El primero que estamos viendo, que no es la evolución histórica de la movilidad, que arranca, bueno, desde el 83 a la fecha. No sé si van a llegar a leer, que es importante, porque ahí justamente lo que vamos a ver son los tiempos en los que tenemos la mayor depreciación de los haberes jubilatorios y dónde empiezan a subir, cuál fue el pico máximo y ahora la caída estrepitosa en la que estamos. Yo se los voy a leer de acá. Digo, el pico de mayor depresión fue obviamente con la crisis del 2001-2002. Ahí es cuando el presidente Duhalde empieza a recuperar las jubilaciones por decreto. Empieza esa recuperación de jubilaciones que llega a su pico máximo ya en el gobierno de Néstor. Después lo retoma Cristina cuando legisla. Todas esas recuperaciones de jubilaciones fueron por decreto presidencial. Se legisla y ahí tenemos cierta, diría, como estabilidad hasta que empieza a aumentar otra vez y a recuperarse el poder adquisitivo de los jubilados, también en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y ese pico que se ve, que es la primera baja en el poder adquisitivo de los jubilados, es en el gobierno de Mauricio Macri. La primera baja, ya es en el gobierno de Mauricio Macri, que después retoma y mejora un poquito porque lo que incorpora la fórmula del presidente Macri en ese momento es incorpora la inflación en un 70%, entonces en un momento mejora, pero después termina siendo perjudicial para la recuperación adquisitiva de los jubilados y jubiladas. Y después todo lo que vemos es una pequeña recuperación cuando incorporamos nuestra fórmula, que es la fórmula que yo la verdad voy a defender con el proyecto que presentamos, porque es la fórmula de salario y recaudación que en su momento dio un muy buen resultado y que después, en función obviamente de la inflación, no se recuperaba el poder adquisitivo de jubilados y era necesario para mí, y por eso presenté el proyecto en el 2022, una cláusula gatillo. ¿Por qué? Porque no lograba recuperarse el poder adquisitivo en función de la inflación del momento, que era, ni que hablar, años luz de lo que estamos viviendo en este momento, con lo cual claramente la situación requiere hoy de una, diría, urgencia inmediata de resolución. Por eso yo sostengo esa fórmula con la incorporación de la cláusula gatillo. Igual podemos ir viendo, podemos pasar, porque ahí... Bueno, esta placa es reinteresante porque cuando el presidente celebra el superávit fiscal, claramente acá se muestra quién financió el superávit fiscal de este tiempo. Y el superávit fiscal de este tiempo, en enero, fue el 32,9% de los jubilados y en febrero el 35,4% de los jubilados. Es el sector más perjudicado para financiar el superávit fiscal que tanto celebra el presidente Milei. Con lo cual, claramente, podemos seguir avanzando para repasar las distintas fórmulas. Hay distintas fórmulas que vamos a ir, ya casi todos las conocen, pero me parecía bueno tener las distintas fórmulas que se fueron aplicando. La aplicación de la fórmula de Cristina Fernández de Kirchner, de marzo del 2009 a septiembre del 2017, actualización semestral, 50% variación de los recursos tributarios por beneficio de ANSES y el 50% por los salarios publicados por INDEC y variación del RIPTE, y siempre se tomaba cuál era la mayor para poder actualizarle a los jubilados. La fórmula siguiente, que fue la de Macri, la 27426, sí, ahí está bien, perfecto. Se aplicó desde marzo del 2018 hasta diciembre del 2019, aplicación de actualización trimestral, y ahí tenías el 70%, que era por el IPC, y el 30% del RIPTE. Ya vimos la curva, cómo se fue modificando
cuando arrancábamos con este recorrido del 83 a esta parte. No sé si se acuerdan que cuando veíamos esa curva de recorrido, al final lo que era el gobierno de Milei, estamos, digamos, en estrepitosa caída que nos puede llevar nuevamente a tener jubilaciones de la época de la peor crisis de la República Argentina, que fue 2001-2002, ¿no? Estamos camino a eso si no tomamos una decisión respecto de qué hacemos con los saberes jubilatorios y su movilidad. La presidencia de Alberto aplicó desde marzo del 2021 hasta la actualidad, la actualización trimestral y lo que sabemos, el 50% de recursos tributarios por beneficio del ANSES y 50% de la evaluación de los salarios de acuerdo al INDEC. La propuesta de ahora es sumar simplemente una cláusula gatillo y esto muestra también una evolución de cómo sería y cómo hubiera sido en realidad si tuviéramos cláusula gatillo desde el 2022 y dónde estaría hoy la jubilación mínima, y esa es la línea roja que se ve, ¿no? Me parece que ahí se explica por qué está bueno sumar la cláusula gatillo a la actual fórmula. Yo no entiendo, y les pregunto a los que proponen sacar la fórmula nuestra, la fórmula de recaudación más salarios, no entiendo por qué. Digo, porque no estaría entendiendo el argumento de la explicación de sostener por qué habría que quitar eso y que solo sea por inflación. Si en realidad esto sería una combinación virtuosa de las dos situaciones, la que ustedes plantean y la que ya se viene planteando, que hoy no está solucionando el problema, pero le estamos buscando una herramienta para poder solucionarlo. Y que en caso de que el presidente Milei baje la inflación, los jubilados tengan garantizado que van a seguir teniendo algún tipo de movilidad y de aumento para recuperar su salario, su jubilación, su haber jubilatorio, que es un salario para los jubilados. Digo, no entiendo por qué el ensañamiento de querer sacar la posibilidad de que quede la herramienta en caso de que la inflación baje, porque además ningún indicador hay hoy de que no terminemos quizá hasta incluso en una deflación. Con lo cual me parece muy importante que los jubilados y las jubiladas estén muy informados respecto de que si se saca esta fórmula, que es la de salario más recaudación, es muy probable que lo que termine sucediendo es que se congelen las jubilaciones y que se vaya depreciando el poder adquisitivo con el correr del tiempo sin posibilidad de recuperación. Entonces, me parece que es enormemente grave. En el pueblo de mis abuelos, en Bragado, dicen pan para hoy, hambre para mañana. Porque sí es cierto que a los niveles de inflación que tenemos hoy suena grandilocuente decir, les vamos a resolver el tema solo por inflación, y entonces te dicen que sí. Pero no. Lo que hay que decirles y que los jubilados y jubiladas es muy importante que entiendan que eso es pan para hoy, hambre para mañana, porque camino a la baja de la inflación o posible entrando a una recesión, después de la mano de la recesión viene la deflación, ahí sí que los jubilados van a tener un problema. Y me parece que eso es lo que nosotros no podemos permitir si nosotros tenemos la responsabilidad de legislar, o por lo menos la tiene el bloque del que soy parte, a favor de los jubilados y jubiladas, a favor de los trabajadores y trabajadoras. No podemos permitir que se saque la única herramienta que nos queda en caso de que vayamos a un camino de estancamiento de la inflación o de deflación, que yo no lo descarto. Con lo cual, bueno, yo la verdad que con esto voy a ir terminando. Tengo un cuadro más para repasar. Este me parece, el otro me gusta más, ese. Que me parece que es importante para ver cuáles serían las cifras. Igual quedan algunas preguntas abiertas antes de terminar, que me parece importante que por lo menos que queden para debatir, a ver si podemos llegar a puntos en común de acuerdo para tener el mejor proyecto posible para llegar al recinto a favor de los jubilados y jubiladas. Ahí está marcado en marzo del 2024 lo que cobraron con la fórmula actual, que es la que defiendo porque sostengo que es la herramienta que les puede garantizar a los jubilados y jubiladas en el futuro una posibilidad de movilidad jubilatoria, porque solo por inflación no la van a tener. 134.445 pesos. La columna de al lado es lo que hubieran cobrado con cláusula gatillo sin bono, ¿no? Que sería 165.507. Habría una diferencia de 31.000 pesos. Lo que cobraron con la fórmula actual, con el bono, es de 204. Si hubiera cláusula gatillo con el bono incluido, sería de 251.000 pesos. Y después tenés el haber medio, porque además lo que me parece que tenemos que tener en cuenta son
todas las jubilaciones y no solamente siempre hablar de la mínima. Los jubilados afectados son todos y todas, no solamente los que cobran la mínima, y muchos de los que no cobran la mínima vienen muy rezagados desde hace mucho tiempo. Por eso me parece importante, y ahí vienen las preguntas, ¿no? Es ¿qué vamos a hacer con el bono en el caso de que esto se convierta en ley y tengamos que aplicar esta fórmula, que es la que tenemos más gatillo? No es una nueva fórmula, es la que tenemos más gatillo. ¿Qué hacemos con el bono? ¿El bono se aplica para quiénes? ¿De qué manera? ¿En qué cifra? ¿Cómo hacemos para actualizar lo que vienen perdiendo las jubilaciones desde que asumió el presidente Milei? Hay varios proyectos, de hecho yo también presenté uno para que las jubilaciones se recuperen en función del IPC acumulado de todos los meses hasta tanto entre en vigencia la ley. Creo que es un proyecto disparador que puede ser sumamente perfectible para mejorar esa recuperación que necesitan los jubilados y jubiladas. Así que bueno, la propuesta es mantener en beneficio de los jubilados y jubiladas la fórmula que actualmente tenemos, sumar una cláusula gatillo y responder las preguntas, me encantaría, respecto de por qué el ensañamiento con quitar salario y recaudación y llevarlo solo a IPC, porque no es contraproducente, digo, pueden convivir. Digo, es lo que ustedes proponen, más una herramienta adicional por las dudas que lleguemos a un momento donde o se estanque la inflación o haya deflación y podemos seguir conteniendo a los jubilados. Digo, por eso me interesa mucho escuchar por qué el ensañamiento con querer quitar salario y recaudación. Y después que nos pusiéramos de acuerdo desde qué punto y cuál es el punto de partida para que empiece a aplicar la ley. Así que bueno, muchísimas gracias.